Me presento, mi nombre es Edilma Prada, soy la fundadora y soy periodista de Agenda Propia. Y queremos compartirles buenas noticias que en este momento estamos trabajando un grupo periodístico para poder animar a colegas de América Latina a que se sumen a co-crear historias con nosotros, con el equipo de Agenda Propia. Quiero saludar a Paola. Paola, preséntate un poco, háblanos de ti, cuál es tu función en Agenda Propia. Y bueno, vamos a hablar un ratico sobre buenas novedades que tenemos. Sí, Edilma, muchas gracias. Bueno, ya llevo un par de meses trabajando en Agenda Propia, pero ya desde hace varios años en la red Tejiendo Historias, que digamos es un grupo de comunicadores y periodistas indígenas y no indígenas de América Latina que nos hemos juntado digamos, como en familia en este grupo para compartir temas y también para empezar a conversar sobre cómo hacer un periodismo responsable con lo que tiene que ver con las temáticas indígenas. Entonces, ahora estoy coordinando esta red, muy feliz porque se vienen dos procesos bien bonitos, uno para la Amazonía y otro para Centroamérica. Ahora estamos en Amazonía y bueno, vamos a empezar y estamos en plena convocatoria de Tejiendo Agenda Propia en Amazonía. Entonces, muy contenta y muy feliz de apoyar este proceso y también de animar a colegas, comunicadores y periodistas que están en la Amazonía o que escriben sobre la Amazonía para que se unan a este proceso. Así es, Paola. Entonces, para quienes ya se están sumando, les queremos compartir que Tejiendo Agenda Propia es un espacio colaborativo e intercultural que promueve el medio independiente Agenda Propia desde Colombia con la alianza de distintos medios de América Latina y organizaciones que nos están apoyando para justamente crear historias periodísticas con equipos interculturales, tanto periodistas indígenas como periodistas no indígenas de la región. Tenemos dos propuestas. La primera es una propuesta muy interesante que se llama Tejiendo Agenda Propia en la Amazonía y mañana haremos el lanzamiento de Tejiendo Agenda Propia en Centroamérica. Pero entonces, Paola, contémosle a las personas que se van a sumar y que van a estar con nosotros en este Live Express o en este en vivo rápido, qué es Tejiendo Agenda Propia en la Amazonía y cómo pueden periodistas indígenas, periodistas no indígenas, comunicadores comunitarios, hacer parte de esta gran convocatoria en América Latina. Bueno, uno pues seguirnos en redes sociales. Agenda Propia ha estado facilitando el enlace y la información por nuestras redes. Allí va a ser mucho más fácil ingresar y ver toda la información. Nuestro tema para la Amazonía es territorio y tierra. Vamos a construir un mapa sonoro con historias de saberes, territorios, personas que son muy valiosas en este territorio, pero que esa información y esas prácticas están en riesgo. Entonces, como sabemos, la Amazonía está pasando por un momento crítico y creo que divulgar y compartir esa información es bastante importante para también aportar a que toda esta diversidad de la que le apuesta Agenda Propia a divulgar, pues también llegue también a nuestros lectores. Entonces, ¿cómo pueden participar? Ingresen por favor a las páginas de Facebook, Twitter, Instagram de Agenda Propia. Allí van a encontrar el enlace. Este enlace tiene toda la información, ejemplos de posibles historias que podrían proponer y un formulario donde vamos a preguntar en resumen cuál es esa historia que va a proponer, quién es el protagonista, en qué lugar de la Amazonía lo vas a realizar. Si esa historia, como va a ser sonora, en formato sonoro, si tienes experiencia, si requieres apoyo, ¿sí? Digamos que también los queremos escuchar y queremos ver qué propuestas tienen. Y bueno, y la idea es que esto va a tener también un incentivo, un apoyo y va a contar con un equipo maravilloso. Vamos a tener un asesor indígena de la Amazonía, vamos a tener un editor. Va a ser un equipo periodístico muy bonito y además muy diverso porque queremos contar con varios colegas de diferentes países que conforman la Amazonía. Entonces, en las redes sociales, por favor, síganos para que puedan ver con detalle esos requisitos. Así es, quiero saludar a Liz Mari Machado que se ha unido a este en vivo, también a Denise Juliet Sánchez, gracias por sumarse en este en vivo. Les estamos compartiendo
que Agenda Propia está de lanzamiento. Estamos presentando un programa de co-creación periodística que se llama Tejiendo Agenda Propia. Va a tener 2 capítulos por ahora, uno en la Amazonía y otro en Centroamérica. La convocatoria de Amazonía ya está pública. El objetivo es unir a equipos interculturales, periodistas indígenas y no indígenas, de los 9 países que hacen parte de la cuenca amazónica, para juntos crear un gran mapa sonoro de las realidades que está viviendo el territorio. En este momento la Amazonía está viviendo una situación muy crítica, primero por todo el tema de COVID, segundo por el tema de deforestación, proyectos extractivistas, se están perdiendo saberes, se está perdiendo la cultura de los pueblos. Entonces el objetivo es organizar un equipo periodístico intercultural para narrar, para visibilizar, para escuchar lo que está pasando en la Amazonía, y por eso queremos hacer este gran ejercicio periodístico que va a promover Agenda Propia con editores a nivel de América Latina, pero también con editores interculturales o editores o sabedores indígenas que nos van a acompañar. ¿Cuáles son esas fechas de convocatoria de Tejiendo Agenda Propia en la Amazonía, Ginette? Recordemos cuál es el día máximo de postulación, cuáles son los requisitos para postular. Ya Ginette nos había dicho que simplemente es un formulario que está en www.agendapropia.co, y allí ustedes pueden proponer historias periodísticas. ¿Cuáles son esas fechas que tenemos en cuenta en esta convocatoria? Y tal vez si nos puedes dar un par de ejemplos de historias que estamos reseccionando, tal vez aquí los colegas que se están uniendo les interese hacer parte de esta experiencia periodística, Ginette. Sí, vamos a recibir propuestas hasta el 17 de enero, entonces tienen estos 4 días, si no mal no cuento, para pensarse en una historia que puedan... en la que puedan registrar el sonido, que además está la posibilidad de que pues, se pueda hacer por WhatsApp, o sea, como que evalúen también cuál es o cómo se les facilita, por qué medio. Digamos, esto va a estar hasta el 17, repito, y qué bueno que podamos recibir esas propuestas. Requisito: ser parte de la red Tejiendo Historias. Entonces pueden escribirnos también o pueden enviar sus propuestas, y allí inmediatamente les vamos a facilitar un correo para que puedan ser parte de esta red, que es uno de los requisitos. Y también invitar a colegas de Brasil, colegas de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y también de la Guyana, ¿por qué no? Además, queremos contarles que esta información también está en portugués, la pueden ver en nuestras páginas, en nuestras redes, para que los colegas de Brasil, sobre todo, y de la triple frontera, o de las fronteras también con Colombia, puedan participar, y esas historias y esa información pueda llegar a nosotros, esas historias tan bonitas. Ahí saludamos a Mar, también a Arlex Fabián. Gracias por unirse. Estoy repitiendo que somos un medio independiente. Agenda Propia es un medio de co-creación periodística de temas indígenas y comunidades minoritarias en América Latina, y estamos en una semana de promoción importante y de lanzamiento de una serie que queremos construir que se llama Tejiendo Agenda Propia. Vamos a tener 2 capítulos, uno en Amazonía y otro en Centroamérica. Y estamos animando en este momento a periodistas indígenas y no indígenas de la región que estén interesados en hacer parte de un gran equipo periodístico de co-creación. Vamos a hacer historias para difundir qué es lo que está pasando en la Amazonía. En la cuenca amazónica, que la integran 9 países, hay 511 pueblos indígenas que están requiriendo de buen periodismo, que están requiriendo que lleguemos con historias diversas, que visibilicemos las realidades, qué es lo que está pasando. En este momento la situación del COVID se está complicando en varios de estos pueblos, pero también se están perdiendo muchos saberes por el tema de extractivismo, madereros ilegales, pesca ilegal. Hay muchos retos que están viendo los pueblos y que requieren de un periodismo de investigación. Por eso Agenda Propia, apoyado por distintos medios, organizaciones aliadas, nos estamos uniendo para poder hacer un gran frente de investigación, un frente común, colectivo, colaborativo, para comunicar qué pasa en estas comunidades. Las historias que estamos recibiendo son historias de propuestas sonoras, de personajes, con datos, con contexto, sobre memorias indígenas y de riesgos y situaciones que estén poniendo o que tengan amenaza a los pueblos indígenas. Paola, 2 ejemplos que nos puedas compartir
por si algunos de los colegas que están en este live o que tal vez vean este video más adelante y se interesen a postular estas propuestas, dos ideas de propuestas que nos interesaría como colectivo crear en este gran mapa sonoro. Sí, pues aprovechando que es sonoro, por ejemplo, uno de los ejemplos fuertes sería, por ejemplo, el último sabedor o sabedora que tiene la lengua materna de X comunidad de la Amazonía. Entonces, por ejemplo, ese riesgo de perder un idioma, un pensamiento propio, esa historia puede ser un ejemplo. También la pérdida de prácticas, rituales o cosmovisiones por cambios de, no sé, situaciones, por ejemplo, en el territorio. Llega un proyecto petrolero, llega un proyecto minero, y cómo cambia la relación de la comunidad con la tierra. Entonces, por ejemplo, no puede ir al río a ofrendar o a pescar porque la contaminación o porque hay una represa, y esto está impidiendo que ciertas prácticas de agradecimiento y de sobrevivencia también de los pueblos no se puedan realizar. Entonces, no sé, se está perdiendo algún tipo de tejido, se está perdiendo algún tipo de lengua, se está perdiendo los cantos chamánicos o los ícaros, ¿sí? Eso, esa historia poderosa que nos está uniendo además a la tierra, como les decía, el tema es territorio. Entonces, cómo esas prácticas al perderse también nos desarraigan de la conexión que tienen muy fuerte los pueblos. Bueno, ahí Paola, bien, otra vez perdimos un segundito a Paola. Para quienes se están uniendo, estamos en un live express, en un vivo de Agenda Propia. Somos un medio de comunicación independiente y estamos en una semana importante porque estamos promoviendo justamente una gran propuesta para co-crear historias periodísticas de la realidad que viven los pueblos indígenas en Latinoamérica. Tenemos dos frentes de trabajo, uno es en Amazonía y otro es en Centroamérica. Entonces, Paola Silva, que es la coordinadora de la red, nos está explicando cómo postular, cómo proponer historias, cómo hacer parte de esos equipos interculturales. Paola, nuevamente para los periodistas y personas que se están uniendo a esta conversación, 3 requisitos claves para ser parte de esta gran conversación que quiere proponer Agenda Propia y construir historias y difundir las realidades que están pasando, especialmente los pueblos indígenas, tanto en Centroamérica como en la Amazonía. Bueno, uno muy importante que esté o conozca la Amazonía, por supuesto. Un segundo, que haga parte de la red Tejiendo Historias, esta comunidad de periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de América Latina, que nos hemos unido para compartir y además conversar sobre cómo hacer un periodismo responsable en asuntos indígenas. Para saber cómo hacer parte de la red Tejiendo Historias, pueden ingresar a Agenda Propia, a la página, a nuestras redes sociales también, o pueden escribirnos a redtejiendohistorias@agendapropia.com. Y por supuesto que nos envíen su propuesta al formulario que está en nuestra página web y que también hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales. Entonces, allí ese formulario va a preguntar la propuesta de historia que vaya con el tema que se ha propuesto, territorio y tierra, y que por supuesto sea una historia respetuosa con la cosmovisión y también con el territorio y las personas de la Amazonía. Bien, estamos hablando de Tejiendo Agenda Propia en la Amazonía. Tejiendo Agenda Propia es un espacio de co-creación periodística. Vamos a unir equipos interculturales, periodistas, comunicadores, sabedores indígenas, no indígenas, expertos sonoros, expertos en periodismo de datos, para visibilizar lo que está pasando en las comunidades indígenas en Centroamérica y en la Amazonía. Paola, yo quería hacerte una última y que le contemos a quienes nos están siguiendo. Aprovecho y saludo. Acá está Laura Paonesa. Muchas gracias por sumarse a este en vivo. ¿Qué países son priorizados en el especial de Amazonía? Este especial es internacional, es intercultural. ¿Cuáles países nos gustaría tener propuestas de periodistas indígenas y no indígenas para que hagan parte de esta serie periodística que vamos a empezar a crear desde febrero y esperamos terminarla en el mes de abril?
Sí, bueno, uno de nuestros retos en la red es que el idioma no sea una barrera, entonces estamos motivando mucho a colegas periodistas de Brasil. También tenemos la información en portugués, también está en nuestras redes sociales, entonces queremos priorizar Brasil, invitarlos, allí en la frontera también, Perú, por supuesto, Ecuador, Venezuela, ojalá colegas de Guyana y Colombia, por supuesto. Bueno, están invitados. La información está en nuestras redes sociales. Como les decía, nos pueden escribir. Está abierta esta convocatoria hasta el 17 de enero. Así que invitados todos porque queremos recibir historias de diversos países y además que se pueda divulgar porque como nos lo contaban nuestros colegas, el tema de COVID está poniendo mucho más en riesgo saberes y también prácticas en torno al territorio. Bueno, qué bueno que podamos visibilizar y todas esas voces estén en este mapa sonoro. Bueno, aquí Scarlett, compañera de periodista de México, se une. México. También se une Vanessa Teteye del equipo intercultural de Agenda Propia. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo y se están uniendo a este en vivo. En Agenda Propia estamos en lanzamiento de una gran especial periodístico que vamos a co-crear con periodistas indígenas y no indígenas de 2 regiones en particulares. Entonces, está abierta la convocatoria para Tejiendo Agenda Propia Amazonía. Ingresen a www.agendapropia.co. Allí hay una nota exclusiva de la convocatoria Tejiendo Agenda Propia. Hay un formulario con unas preguntas orientadoras. Estamos muy interesados como periodistas escribir historias, cubrir historias de la realidad de los pueblos indígenas. Vuelvo a repetir, en la Amazonía los pueblos indígenas están en riesgo. Se está viviendo una situación muy compleja relacionada con el COVID. También amenazas por industrias extractivas, madereros ilegales, pesca ilegal, tráfico ilegal de maderas, deforestación, que están poniendo en riesgo los saberes y la cultura de los pueblos. Estamos comprometidos como periodistas en difundir estas realidades y por eso ampliamos nuestro trabajo periodístico para vincular a colegas indígenas y no indígenas de la región a co-crear juntos estos saberes y estas realidades. El 17 de enero, que es este domingo, cierra un primer ejercicio de convocatoria. Quienes estén interesados, estamos recibiendo propuestas de historias sonoras para contar y para escuchar qué es lo que está pasando en la Amazonía. Durante 3 meses, un equipo intercultural estaremos reporteando, estaremos escuchando múltiples voces, consultando distintas fuentes para visibilizar lo que está pasando en las comunidades indígenas. Aprovechando que tenemos más personas que se han venido uniendo, saludarlas, tenemos gente de Brasil, gracias, también de Argentina, de la Amazonía colombiana, muchas gracias por sumarse. Paola, quien es nuestra coordinadora de la red Tejiendo Historias, ¿por qué es importante narrar la Amazonía y por qué es importante narrarla con los sonidos? ¿Por qué el sonido toma una fuerza importante en este momento para contar lo que está pasando en la Amazonía, Paola? Bueno, Edilma, pues efectivamente el sonido es una expresión de vida y se nos están yendo muchos sonidos de la Amazonía y de muchos abuelos y abuelas, pero sobre todo también la Amazonía es oral, la Amazonía está narrada con esas voces, esos cantos, toda esa diversidad cultural, toda la cosmogonía también de los pueblos indígenas. Entonces, la voz, el verbo, la vibración, el sonido se convierte en uno de los principales mecanismos también para contar. Y además porque también la radio y el sonido llega más fácil a estos territorios donde todavía hay una dificultad en términos de acceso a veces a comunicaciones, pero también ese es el reto para que eso no impida también conocer y divulgar las historias y las voces propias que están en estos territorios. Entonces, el sonido tiene también su magia, su mito, sus historias, y así es como los abuelos nos han contado también lo que somos, ¿no? Así es, Agenda Propia va a crear un gran mapa sonoro de lo que está pasando en la Amazonía colombiana y estamos en convocatoria. Nos gustaría crear este especial periodístico con colegas indígenas y no indígenas de América Latina. Por eso hemos abierto una convocatoria importante. Ingresen a www.agendapropia.co, postulen su propuesta periodística y hagan parte de ese gran reto de colegas que queremos difundir qué es lo que está pasando en la Amazonía.
Entonces, queda la invitación abierta, agradecerles a quienes se sumaron a este en vivo, muy rápido, estamos toda la semana desde distintos canales, desde las redes sociales, nuestro boletín, llamando por WhatsApp, haciendo un ejercicio grande para que se enteren de esta propuesta y, por supuesto, crear juntos la realidad de lo que está pasando en la Amazonía. La invitación final, Paola, recordemos nuevamente el mail para quienes tengan preguntas, la página web, eh, por qué otros canales se pueden comunicar con el equipo periodístico de Agenda Propia para que se integren a esta gran propuesta. Sí, nuestra página www.agendapropia.com y nuestro correo redtejiendohistorias@agendapropia.com. Allí nos pueden enviar como sus inquietudes, también por redes sociales, vamos a estar muy atentas. Y bueno, va a ser un gusto también acompañarlos en este proceso. Cabe resaltar que no es enviar la historia terminada, sino la propuesta escrita y ya después de la selección vendrá todo el proceso creativo con el equipo. Entonces, anímense a sus colegas de otros países hasta el 17 de enero. Bueno, muchas gracias por participar y por escucharnos en esta pequeña conversa. Vamos a seguir dialogando con ustedes desde distintos canales de comunicación que tiene Agenda Propia. Mañana estén atentos de la página de Agenda Propia, haremos el lanzamiento de Tejiendo Agenda Propia en Centroamérica. Tiene otra temática muy distinta, la temática de Amazonía es tierra y territorio, recuperar la memoria relacionada con tierra y territorio, las amenazas que están viviendo los distintos pueblos indígenas. Recuerde que son 511 pueblos indígenas en los 9 países que hacen parte de la cuenca amazónica y requieren de un periodismo de investigación, de un periodismo colaborativo, de un periodismo respetuoso de los saberes y de las condiciones de los pueblos. Y Agenda Propia tiene la misión de compartir saberes e intentar, de alguna manera, con nuestro ejercicio, llegar a visibilizar lo que está pasando en las comunidades. El tema va a ser muy distinto para Centroamérica, esto lo vamos a dejar como sorpresa para mañana, así que los animamos para que estén muy atentos de nuestras redes y de la página web, porque este año tendremos muchos espacios de co-creación y queremos vincular más a las audiencias, pero también a los pueblos indígenas, a colegas en los distintos países de la región. Muchas gracias.